Carla siempre había creído en las comodidades ordinarias de la vida. Se había casado con David hacía 8 años con la tranquila expectativa de construir un futuro que se pareciera a esas fotos serenas de las revistas, una casa acogedora, escapadas ocasionales de fin de semana. Tal vez incluso niños algún día. Vivían en un barrio suburbano, de esos en los que todo el mundo se conoce, donde se cortaba el césped los domingos y los vecinos se saludaban desde el otro lado de la calle. David era un hombre encantador, conocido por sus modales suaves y su voz profunda. Trabajó como consultor financiero, un trabajo que a menudo requería largas horas y viajes de negocios ocasionales. No era la persona más emotiva, pero Carla estaba de acuerdo con eso. Ella siempre había sido la expresiva en su relación, llevando la mayor parte del peso emocional, llenando su hogar de calidez y conversación. Sin embargo, con el tiempo, Carla comenzó a notar cambios sutiles en él. Nunca fue algo demasiado obvio, al menos no al principio. David llegaba tarde del trabajo con más frecuencia, sus excusas parecían razonables, pero carecían de las explicaciones habituales que ella se había acostumbrado a escuchar. No hubo más llamadas telefónicas afectuosas ni mensajes de texto durante el día, y cuando hablaba, su voz parecía distante, mecánica. Con el paso de las semanas, sus trasnochadas se convirtieron en algo habitual. A menudo desaparecía durante horas los fines de semana, afirmando que se estaba reuniendo con clientes o asistiendo a eventos de networking. Confiaba en él, por supuesto, pero una extraña sensación se instaló en su estómago. Algo no estaba bien. La creciente tensión en su matrimonio era palpable. Carla no era del tipo que se entromete, pero cuando alguien que conoces desde hace casi una década comienza a actuar como un extraño, es difícil ignorarlo. Las pequeñas cosas comenzaron a destacarse, la forma en que David evitaba hacer contacto visual, la forma en que cerraba rápidamente su computadora portátil cada vez que ella entraba en la habitación. O cómo guardaba su teléfono escondido como un secreto muy bien guardado. Cuando ella le preguntaba sobre su día, sus respuestas eran cortas y entrecortadas, y las conversaciones terminaban incluso antes de que comenzaran. Trató de atribuirlo al estrés laboral, algo que pasaría con el tiempo, pero en el fondo, sabía que no era así. El hombre con el que se había casado se le estaba escapando y no podía entender por qué. Un sábado por la tarde, mientras David salía para otra misteriosa reunión de trabajo, Carla decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Abrió el portátil de David. Se dijo a sí misma que no estaba husmeando, solo estaba buscando algo, cualquier cosa, que explicara la distancia entre ellos. En el momento en que levantó la tapa, la pantalla se iluminó, revelando su bandeja de entrada de correo electrónico. No había nada alarmante, solo la avalancha habitual de correos electrónicos y boletines informativos relacionados con el trabajo. Suspiró, sintiéndose culpable por haber dudado de él, pero mientras cerraba el portátil, se le ocurrió una idea. ¿Y si los secretos no estuvieran en sus correos electrónicos, sino en otro lugar? Recordó que David tenía un pequeño diario encuadernado en cuero que guardaba en la mesita de noche. Siempre había sido un poco anticuado, prefería escribir las cosas en lugar de confiar únicamente en la tecnología. Sin pensarlo, se acercó a la mesita de noche, su pulso se aceleró mientras abría el cajón. Efectivamente, allí estaba el diario. Lo hojeó, página tras página, solo para encontrar listas de citas, notas de trabajo y pensamientos aleatorios, nada que hiciera saltar las alarmas. Al cerrar el diario, sus ojos captaron algo escondido debajo de una pila de papeles viejos, una memoria USB. Era pequeño, apenas perceptible, pero había algo en el que le pareció extraño. David no era de los que usaban memorias USB. Guardó la mayoría de sus archivos en el almacenamiento en la nube. Curiosa, Carla se metió la unidad en el bolsillo, diciéndose a sí misma que la miraría más tarde. El resto del día transcurrió en un borrón. La mente de Carla estaba consumida por las preguntas. ¿Por qué solo funcionarían archivos? ¿O había algo más, algo que pudiera explicar la creciente distancia entre ellos?
Esa noche, después de que David se fue a la cama, Carla se sentó en su oficina con su computadora portátil frente a ella, la unidad flash en la mano. Vaciló durante un largo momento antes de finalmente enchufarlo. La carpeta que apareció era anodina, simplemente etiquetada como videos. Se le apretó el estómago al abrirlo. Dentro había varios archivos, todos nombrados con cadenas aleatorias de números. Hizo clic en el primer video, esperando nada más que presentaciones de trabajos antiguos o videos personales. Lo que vio, en cambio, le heló la sangre. La pantalla cobró vida, mostrando una habitación con poca luz. La cámara tembló al principio, como si alguien la estuviera preparando. Entonces, un hombre apareció frente a la lente, con el rostro parcialmente oscurecido. Tardó un momento en darse cuenta de que el hombre era David. Parecía tranquilo, metódico, mientras ajustaba el ángulo de la cámara. Detrás de él, había alguien más. Un hombre joven, atado y amordazado, con los ojos muy abiertos por el terror. Carla jadeó, llevándose la mano a la boca mientras observaba cómo David se acercaba al hombre y empezaba a hablarle en voz baja y mesurada. El sonido era demasiado débil para que ella lo escuchara, pero la expresión en el rostro de David era inconfundible. Era frío, insensible, el rostro de alguien completamente desconectado del horror de lo que estaba a punto de suceder. El video continuó, mostrando a David torturando al joven de una manera que Carla no podía soportar describir, y mucho menos presenciar. El corazón le latía en el pecho mientras intentaba pausar el video, sus dedos temblaban mientras se alejaba de la computadora portátil. Durante un largo momento, se sentó allí en silencio atónito, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Su marido, el hombre al que había amado, en el que había confiado, con el que había construido una vida, era un monstruo. Había más videos, cada uno mostrando a un hombre diferente, cada uno terminando de la misma manera brutal. A medida que Carla se obligaba a mirar, la realidad de la vida secreta de David comenzó a calar. No era solo un asesino. Era un depredador, un asesino en serie que se aprovechaba de hombres vulnerables, hombres que habían confiado en él, hombres a los que se les había hecho creer que estaban a salvo. El shock de todo esto la dejó paralizada durante horas. Pero debajo de la conmoción y el horror, una cosa quedó dolorosamente clara. Tenía que detenerlo, tenía que ir a la policía. Pero ahora no podía hacerlo, no sin más pruebas. David era inteligente. Cuidadoso. Había ocultado esta parte de sí mismo durante años, y si descubría que ella lo sabía, no se sabía lo que haría. Tenía que ser cautelosa. Para planificar. A la mañana siguiente, Carla se despertó antes que David. Se deslizó silenciosamente en el baño, su mente se aceleró mientras buscaba un lugar para esconder la memoria USB. Había una pequeña baldosa suelta detrás del fregadero, una que David había prometido arreglar meses atrás, pero que nunca había llegado a conseguir. Con cuidado, soltó la baldosa y deslizó la unidad detrás de ella, asegurándose de que estuviera bien oculta antes de reemplazar la baldosa. Si le pasaba algo, la policía lo encontraría. Ella se aseguraría de eso. A medida que avanzaba el día, Carla no pudo evitar sentir el peso de lo que había descubierto presionándola. Cada vez que miraba a David, todo lo que podía ver era el rostro del hombre de los videos, el asesino frío y distante que se había cobrado tantas vidas. Era una lucha actuar normalmente, fingir que todo estaba bien cuando todos los instintos le gritaban que corriera. Pero sabía que tenía que ser paciente. Había que esperar el momento adecuado. Los días transcurrieron en un silencio agónico. David parecía ajeno a su agitación interna. Petróleo, viviendo su vida como si nada hubiera cambiado. Pero Carla podía ver la oscuridad que acechaba bajo su tranquilo exterior. Estaba en la forma en que la observaba, en la forma en que sus ojos se demoraban demasiado, como si pudiera sentir que algo era diferente. Una noche, después de cenar, Carla decidió que no podía esperar más. Tenía que actuar.
Se sentó frente a David en la mesa de la cocina, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. David empezó a decir, con la voz ligeramente temblorosa. Hay algo de lo que tenemos que hablar. David levantó la vista de su teléfono, su expresión era ilegible. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz apagada. Carla tragó saliva y agarró el borde de la mesa con las manos. Sé lo que has estado haciendo, dijo en voz baja. El aire de la habitación parecía espesarse, el silencio entre ellos era pesado y opresivo. El rostro de David permaneció inquietantemente tranquilo mientras dejaba su teléfono sobre la mesa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Carla podía sentir que el corazón se le aceleraba en el pecho, cada instinto le decía que retrocediera, que mintiera, que dijera algo más, pero sabía que no podía. Ahora no. No sé de qué estás hablando, dijo David, con voz firme, desprovista de emoción. Carla tragó saliva con la garganta seca. Había ensayado esta conversación en su mente 1000 veces, pero ahora que había llegado el momento, las palabras se sentían atascadas, pesadas. Lo sé todo, David. Encontré los videos. Tuvo que forzar las palabras, su voz apenas superaba un susurro. Su cuerpo se sentía congelado en su lugar, el peso de la confrontación la presionaba como una manta asfixiante. Durante un largo y agonizante momento, David no reaccionó. Él se limitó a mirarla fijamente, con la expresión en blanco, como si sus palabras no hubieran calado. Y luego, lentamente, algo cambió en sus ojos. Su rostro se endureció y una mirada fría y calculadora se asentó en sus facciones. ¿Qué videos? Su voz era ahora más aguda, más directa. Carla pudo ver el cambio en él, el sutil paso de la indiferencia a algo mucho más peligroso. Sintió que una ola de miedo la invadía, pero había llegado demasiado lejos para volver atrás. Los hombres, dijo con voz temblorosa. Vi lo que les hiciste. Sé lo que eres. David apretó la mandíbula y, por primera vez, un destello de algo parecido a la ira cruzó su rostro. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. No deberías haber hecho eso, Carla, dijo en voz baja, con la voz entrecortada por la amenaza. A Carla se le atascó el aliento en la garganta. Sabía que eso sería peligroso. Pero ahora, sentada frente a él, podía sentir el verdadero peso del peligro en el que se encontraba. Fuera, David, dijo ella, tratando de mantener la voz firme. Voy a ir a la policía. Ya no puedes ocultar esto. La expresión de David se oscureció y, por primera vez, Carla vio al monstruo debajo de la máscara. Se levantó lentamente. Sus movimientos son deliberados, calculados. ¿Crees que me vas a detener?, preguntó, en voz baja y amenazadora. ¿Crees que lo vas a arruinar todo? Carla empujó la silla hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. Necesitaba salir, correr, pero su cuerpo se sentía congelado en su lugar. David, por favor, dijo ella, con la voz temblorosa. No empeores esto. Solo entrégate. Pero David no estaba escuchando. Se acercó a ella, con los ojos fríos, desprovistos del calor que alguna vez tuvieron. Deberías haberte mantenido al margen, Carla, dijo él, con una voz escalofriantemente tranquila. Tendrías que haberte ido lo suficientemente solo. Los instintos de Carla finalmente entraron en acción y salió corriendo de la mesa, corriendo hacia el pasillo. Podía oír los pasos de David detrás de ella, pesados y deliberados. Buscó a tientas la cerradura de la puerta principal, sus manos temblaban incontrolablemente, pero antes de que pudiera abrirla, sintió su mano en su hombro, tirando de ella hacia atrás. Ella gritó, retorciéndose en su agarre, pero David era demasiado fuerte. La tiró al suelo con una fuerza que la dejó sin aliento. Jadeando, se puso en pie, pero David ya estaba allí, bloqueando su camino. Su rostro era ahora una máscara de rabia, la fachada tranquila había desaparecido por completo.
No deberías haber hecho eso, siseó, agarrándola por el cuello y sujetándola contra la pared. La visión de Carla se nubló mientras luchaba por respirar, sus manos arañando su brazo. Desesperada, ella pateó atrapándolo en la espinilla, pero solo pareció enfurecerlo aún más. Su agarre se hizo más fuerte y el mundo de Carla comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Podía sentir cómo su fuerza la abandonaba, su cuerpo se debilitaba a medida que su visión se volvía borrosa. Lo último que vio fueron los ojos fríos e insensibles de David antes de que todo se volviera negro. A la mañana siguiente, la casa estaba inquietantemente silenciosa. El sol acababa de empezar a salir, proyectando una luz suave y pálida a través de las ventanas. Fuera, el barrio permanecía tan tranquilo como siempre. El mundo ajeno a los horrores que se habían desarrollado dentro de la casa. Cuando David finalmente lo soltó, el cuerpo sin vida de Carla se desplomó en el suelo, con los ojos muy abiertos, mirando a la nada. Permaneció junto a ella durante un largo momento, su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. No sintió nada. Sin culpa, sin remordimientos, solo un frío vacío que siempre había estado ahí, acechando bajo la superficie. Se suponía que no iba a terminar así, pensó. Carla le había forzado la mano. Ella lo había empujado, y ahora era demasiado tarde para regresar. No podía quedarse aquí. Tuvo que irse para desaparecer antes de que la policía empezara a buscarla. David se secó las manos en la camisa y echó un vistazo a la casa. Tenía un plan. Siempre tenía un plan. Hacía una maleta, cogía lo que necesitaba y desaparecía. Lo había hecho antes con sus víctimas y ahora lo volvería a hacer. Se movió rápidamente, empacando una pequeña maleta con ropa y artículos esenciales. Tomó el teléfono de Carla y lo arrojó al triturador de basura, borrando cualquier rastro de comunicación entre ellos. No dejaría nada atrás, ninguna evidencia que pudiera vincularlo con lo que había sucedido. Pero cuando David estaba a punto de irse, algo le hizo detenerse, una sensación persistente en el fondo de su mente, algo que no podía ubicar del todo. Carla había sido inteligente, demasiado lista. La había subestimado una vez y casi le había costado todo. Escudriñó la casa, entrecerrando los ojos. ¿Dónde habría escondido algo? ¿Había dejado algo para la policía? Su mente corría mientras registraba la casa, abriendo cajones, mirando debajo de los muebles, revisando cada rincón y grieta. Pero no había nada, ni señales de que nada estuviera fuera de lugar. Frustrado, finalmente se rindió. No importaba. Habría desaparecido mucho cuando alguien encontrara a Carla. Para entonces, sería un fantasma, como los demás. David salió de la casa sin mirarla 2 veces, deslizándose hacia la luz de la mañana. Tenía una nueva identidad esperándole, una nueva vida en la que podía desaparecer. Volvería a empezar, como siempre lo había hecho. Nadie lo encontraría jamás. El descubrimiento del cuerpo de Carla se produjo esa misma tarde. Un vecino preocupado, al notar el silencio alrededor de la casa, llamó a la policía después de que Carla no abriera la puerta. Cuando los oficiales llegaron, la encontraron tirada en el pasillo, con la piel fría al tacto, los ojos vacíos y sin ver. No pasó mucho tiempo para que la policía se diera cuenta de que no se trataba de un accidente. Había señales claras de lucha y David no se encontraba por ninguna parte. La búsqueda comenzó de inmediato, su rostro apareció en todos los canales de noticias, su nombre resonó en los medios de comunicación. Pero no fue hasta que los investigadores comenzaron a registrar la casa más a fondo que encontraron la memoria USB escondida detrás de las baldosas sueltas en el baño. Lo que encontraron en ese viaje fue mucho peor de lo que habían imaginado. Los videos eran gráficos, cada uno documentaba los horribles asesinatos de varios hombres. Ahora estaba claro que David era más que un esposo desaparecido. Era un asesino en serie. La investigación sobre el pasado de David reveló una vida oscura y retorcida, una que había estado oculta bajo el barniz de la normalidad durante años.
Cada víctima había sido cuidadosamente seleccionada, cada una atraída a la trampa de David con promesas de compañía, solo para encontrar un final espantoso. El hecho de que sus víctimas fueran todos hombres homosexuales solo profundizó la complejidad de sus crímenes, revelando un odio y una represión profundamente arraigados que habían alimentado sus tendencias violentas. A medida que la policía reconstruía sus crímenes, surgió un patrón. David había crecido en un hogar conservador, donde cualquier indicio de desviación de las normas sociales era recibido con un juicio severo. Quedó claro que David había pasado toda su vida reprimiendo sus propios deseos, escondiéndose de su verdadero yo mientras proyectaba ese odio en los demás. Sus asesinatos no tenían que ver solo con el poder y el control, sino con borrar las partes de sí mismo que no podía aceptar. A pesar de sus esfuerzos por desaparecer, David fue finalmente detenido semanas después en un pequeño pueblo lejos de donde había vivido. Su apariencia había cambiado, su cabello había muerto, su barba se había crecido, pero no era suficiente para esconderse de la persecución que se había extendido a través de las fronteras estatales. Cuando la policía finalmente lo atrapó, no hubo lucha. Fue arrestado sin incidentes, su rostro inexpresivo mientras se lo llevaban esposado. Durante su juicio, salió a la luz el alcance total de sus crímenes. La sala del tribunal estaba repleta de familiares de sus víctimas, cada una desesperada por respuestas, desesperada por entender por qué les habían arrebatado a sus seres queridos de una manera tan brutal. Pero David no ofreció explicaciones, ni disculpas. Se sentó en silencio, con el rostro impasible mientras las pruebas se acumulaban en su contra. Al final, David fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.